Fuera de Sevilla, sí le recibían al presidente del Gobierno en la capital andaluza, y es que Pedro Sánchez no puede pisar la calle sin recibir el rechazo de la ciudadanía. Y es bastante lógico porque, a pesar de que fue supuestamente a entregar unas viviendas que no eran suyas sino de la Junta de Andalucía, la realidad es que el desgaste político es absolutamente espectacular y en parte obedece al chantaje permanente y sistemático de los nacionalistas catalanes. El último eslabón ha sido esta misma semana, donde han pactado Junts y el Partido Socialista el reparto de menas entre las comunidades autónomas. Así, sin verlo ni parecerlo, Junts desde Waterloo ha decidido organizar el reparto de menas de todas las comunidades autónomas, justo un día después de que se produjera una conferencia sectorial precisamente de ese tema, es decir, ninguneo a las autonomías. Y obviamente pues eso ha generado un enorme malestar. Usted se ha negado a comparecer en una rueda de prensa con la bandera de España, sabe que ha suscitado mucha polémica y después no tiene ningún problema en cobrar 113.000 euros al año. Ha habido Quiles preguntando a Míriam Nogueras, responsable de Junts en el Parlamento en el Congreso de los Diputados, porque se mostraba muy contenta de ese acuerdo y no quiso hacer esas comparecencias en la sala de prensa donde había una bandera de España. En fin, no tiene ningún problema en recibir el sueldo de España, pero sí en hacerse una foto con la bandera de España. Pero es que esa cesión que se ha producido esta misma semana del reparto de menas por parte de en las distintas comunidades autónomas, pactado por Junts, solo con Junts, es un suma y sigue a lo que ya se produjo la semana pasada, que es la cesión de las competencias migratorias a Cataluña, que son competencias de Estado, como el propio Puigdemont reconoció. Marlaska, que había dicho que eso era absolutamente imposible, esta semana ha tenido un lapsus y lo ha reconocido. Lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa. Mire, hace 3 días el presidente del país tuvo que recordarle que usted... Bueno, y el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo en Valencia en materia presupuestaria. Hay algunos que valoran el asunto como si fuera un abrazo del oso del Partido Popular a Vox y otros que, en cambio, consideran que Vox ha salido ganando porque Mazón ha asumido el discurso de Vox, y es menas cero y, además, pacto verde cero. Desde el Partido Socialista han empezado a hacer sangre por activa y por pasiva, criticando al Partido Popular de echarse manos de la ultraderecha, que el Partido Popular ahora ya es Vox, que en realidad quien gobierna en Valencia es Abascal, etcétera, etcétera. Pero además de las críticas del Partido Socialista, Vox también está recibiendo críticas por parte de las terminales mediáticas del Partido Popular. Así lo interpreta Abascal. Sabemos de dónde viene. Viene de la Moncloa, de Ferraz, de Génova 13 y de Sol. Bueno, enseguida lo vamos a analizar y mientras seguimos sin presupuestos. Recordarán que el Gobierno se había comprometido el año pasado a que durante este trimestre iba a haber cuentas. Bueno, pues ahora de momento dicen que siguen trabajando, que sudan la camiseta, bla, 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 pero que si no, que tampoco pasa demasiado. Por supuesto vamos a sudar la camiseta, como lo he dicho siempre. Y me dice usted, si no se prorrogan los presupuestos. Se prorrogan los presupuestos, tampoco pasa nada, porque es el segundo año de prórroga de presupuestos. Oiga, que usted tiene obligación constitucional de presentar presupuestos. No dice que podrá, sino que presentará. Usted tiene esa obligación. La incumplió en octubre, la incumplió en noviembre, la incumplió en diciembre y la ha cumplido durante todo este año. Y el año pasado también. Doble prórroga presupuestaria. Lo cual evidencia que no tiene apoyo parlamentario, que ni siquiera tiene apoyo dentro del propio Gobierno. Es que esta semana el presidente del Gobierno se ha ido a Bruselas a comprometerse al incremento del gasto militar, mientras en el Congreso sus socios de Gobierno, Sumar, junto con el resto de grupos que le apoyan en el Parlamento o que le apoyaban, han votado en contra. O sea que no tiene apoyo ninguno. Y además de todo eso se produce un caldo de corrupción absolutamente espectacular. Esta misma semana la UCO ha emitido un informe sobre Ábalos donde ponía negro sobre blanco las propiedades que tienen en Colombia, en Perú, los dineros en Brasil, etcétera, etcétera. Lo vamos a analizar enseguida. En fin, absolutamente espectacular. ¿Y Ábalos qué pasa? ¿Que actuaba solo o actuaba en nombre del uno? Porque, como dice la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, nada de lo Ábalos es ajeno al presidente del Gobierno. Los que están ocultando al señor Ábalos. Ábalos, que fue quien puso a Sánchez al frente del Partido Socialista, el que le arregló las primarias. Por tanto, nada de lo que ha hecho Ábalos le es ajeno al presidente del Gobierno.
Bueno, en el panorama internacional el asunto de Ucrania está muy caliente. Finalmente Rusia ha aceptado el alto al fuego. Zelensky ha tenido que tragar con ese alto al fuego a medio gas por parte de Rusia y seguimos pendientes de las novedades en Estados Unidos y también en Bruselas, porque, atención, Bruselas ha decidido adelantar el calendario del euro digital y ya planea hacerlo para este mismo mes de octubre. Así lo vendía Christine Lagarde. Address all the conspiracy theory that abounds about this, as if, Big Brother was going to suddenly determine what you buy, when you buy it, and how restricted it should be. Then I think it would be characterized as a success. That's how I see it. Es que hay declaraciones inquietantes. Si alguien piensa que hay una especie de gran hermano que va a decidir dónde gastamos el dinero, en dónde, si podemos retirarlo, dónde vamos a invertir, etcétera, etcétera, es exactamente eso. No se está equivocando. Así lo dice abiertamente Christine Lagarde. Lo vamos a analizar enseguida. Como ven, temas apasionantes. Arrancamos. Como ven, la semanita viene muy cargada porque la actualidad política nacional está abrasiva y la internacional también. Javier Pérez Roldán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ana Cuartero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Luis. ¿con qué os quedáis, Javier? El El informe de la UCO, la verdad es que es contundente. Claro, yo me quedo con todos los casos judiciales, que son los que más al día tengo. Sí, claro. Aunque Ábalos dice que, bueno, que como la UCO se ha equivocado con los 2 millones de Colombia, pues que se ha equivocado prácticamente en todo, eso es lo que dice. Claro, además fue muy rápido, enseguida lo vio en hacer aquella corrección. Pero luego ese informe, cuidado, que es la primera entrega. ¿Por qué? Porque en el propio informe la Guardia Civil dice que necesita más información, necesita que el banco lo autorice, o sea, que el juzgado lo autorice para determinada información bancaria y, en efecto, bueno, pues el tribunal le ha autorizado a ello, con lo cual va a haber una especie de adenda que va a ser aún más contundente. Pero claro, ahí hay muchos datos. Lo primero, la fundación que tiene, donde ha metido a toda su familia, a todos, desde su mujer, además como él ha pasado por tantos matrimonios, bueno, pues uno ya va mezclando allí líneas hereditarias, mete a sus hijos, a sus suegros, están todos metidos. Eso por una parte. Por otra parte, que es muy extraño que tenga inmuebles en el extranjero. En fin, no resulta demasiado normal y no ha dado 112 viajes hizo a América. Claro. O sea, que la ONG dio para mucho. Como algunos dicen que eso de cooperación al desarrollo, al primero que desarrolla es al cooperante. Hombre. Pues parece que ese es el caso. Y luego Brasil, que eso es al margen del informe, pero de Brasil ya han iniciado unas investigaciones y parece ser que el empresario que era el vínculo allí, bueno, pues en Brasil va a colaborar porque en Brasil estos delitos son gravísimos. Claro, Entonces, claro, él va a buscar cierta colaboración. Sí, espectacular. Bueno, Ana, ¿cuál es tu valoración del pacto presupuestario de Valencia? Bueno, pues lo primero decir que, déjame que te diga antes, que estas primeras imágenes que has traído sobre Pedro Sánchez, que no abucheado en Sevilla, me han recordado, y no quiero dejar de comentarlas, a lo contrario que pasó en Salt. En el momento en que un imán es desalojado de una casa que había ocupado y decide incendiar Salt, ¿qué es lo que corean los marroquíes que estaban defendiéndole? Coreaban a Pedro Sánchez. Está claro quién está con Pedro Sánchez, la inmigración ilegal, porque los ha llenado de ayudas, les está dando los derechos que está arrebatando a los españoles, les está regalando una sanidad, les está permitiendo incluso que en los colegios se imponga una comida halal. Vemos con estupefacción que la propia Comunidad de Madrid va a empezar a impartir en los colegios públicos clases de religión islámica, en cuanto la pidan 10 alumnos, que deja en manos de los directores de los colegios el luchar contra que las niñas vayan con velo o permitirlo. Y esto creo que es muy grave y por eso estaremos en Tarrasa este fin de semana pidiendo que paren la islamización de España. Yo creo que esto es un tema que nos afecta y que nos interpela a todos en primera persona. Y luego, ya con respecto a lo que me preguntabas del Pacto de Valencia, lo primero es que es un pacto para empezar a trabajar en los presupuestos. Y eso hay que dejarlo claro, no hay todavía unos presupuestos cerrados. Y lo segundo es que realmente, en este caso, yo creo que en Vox nos importan muy poco las valoraciones políticas que se hagan desde fuera. Para nosotros la única valoración política adecuada es que ganan los valencianos y, por tanto, ganan los españoles. La prioridad es sacar
a Valencia del estado de abandono total por parte del Gobierno de España, y lo que está claro es que hay que arrimar el hombro. Aquí ya en la Asamblea de Madrid sabéis que pedimos que Ayuso volviera a redactar los presupuestos y recortase hasta 6.000 millones para contribuir a esa recuperación. Sobre todo como postura política, porque lo que está claro es que las posturas de Sánchez hay que enfrentarlas con posturas políticas. Claro. Entonces, para nosotros lo importante es que entramos a trabajar en un proyecto de presupuestos que tiene que estar absolutamente claro, que tiene como prioridad la recuperación de infraestructuras, de casas, de colegios, de negocios, está claro que la prioridad, en la Comunidad Valenciana. La prioridad es la reconstrucción, pero que ha llamado la atención que el discurso de Mazón era un discurso muy pro Vox, de inmigración irregular cero, pacto verde cero, etcétera, ¿no? Es retratarse... y eso es lo que ha generado toda la reacción del Partido Socialista, y veremos a ver cuál es la posición del PP. Pero es razonable, porque esos son los motivos que nos llevaron a abandonar el Gobierno con el señor Mazón. Claro, claro. No tendría ningún sentido que nosotros volviéramos a darle el apoyo si él no corrigiera la postura que había mantenido para que nos obligó a salir del Gobierno. Eso permite que Vox diga, oye, nosotros rompimos en su momento precisamente por este tema y ahora resulta que el Partido Popular parece que está reculando, que creo que ese es el discurso, ¿no? Bueno, si me permitís abrimos página internacional porque han ocurrido muchas cosas. En Siria hay una persecución a los cristianos absolutamente espectacular que está pasando totalmente desapercibida por la prensa internacional, pero que a mí me inquieta especialmente porque se está produciendo una cristianofobia ante el silencio de la comunidad internacional, lo vemos. Ahí estamos viendo imágenes de los cristianos sirios que salen a la calle diciendo nos quieren matar, no tenemos miedo a la muerte. Han salido a la calle, ahí están viéndole con los crucifijos, a desafiar al islamismo radical que pretende su extinción. A mí lo que me sorprende es Javier, por qué en España no se dice absolutamente nada de este tema. Porque estamos en la misma dinámica, vamos a decir, de persecución del cristianismo. Es decir, en algunos sitios es una persecución sangrienta y directa y en otros es a través del silencio. Acá hay un pacto de silencio que, sinceramente, afecta a todas las fuerzas políticas que nos representan en las diferentes, supuestamente nos representan en las diferentes instituciones. Porque aquí es muy complicado que un político diga que es católico, que practica la religión católica, que le parece una barbaridad lo que ocurre. No, a veces defienden un poquitín, bueno, pues lo que supuestamente defendemos los católicos, pero sin hacer una confesionalidad clara. Eso ya, sinceramente, es reconocer que está mal visto el declararse confesionalmente católico y, por tanto, pues huyen de eso, ¿eh? No sé, hay muy pocos políticos que lo reconozcan como tal. La Unión Europea parece que ha llegado a un acuerdo con estos, precisamente con los verdugos, y también guarda silencio. Yo la verdad que no, o sea, parece que estoy haciendo propaganda, ¿no? Yo soy católica y practicante, no he tenido nunca ningún tipo de vergüenza. Es cierto también que es verdad que para mí una tribuna parlamentaria no es un púlpito, eso está claro, ni tenemos la obligación. Pero yo sí os animaría a escuchar, el jueves pasado en la Asamblea de Madrid tuvo una intervención Ana Velasco, compañera mía, acerca, por ejemplo, de la exhumación de las fosas, ¿no? De la exhumación de cadáveres en las fosas. Una de las cosas que leyó Ana Velasco clarísimamente fue que parte de lo que la Congregación de la Santa Cruz, que fueron separados de todo el proceso de recuperación de los cadáveres, precisamente porque en sus estatutos o en el documento, digamos, en los que ellos definían qué era lo que iban a hacer, incluían el rezar por las almas de los fallecidos que se recuperaran, en pedir a Dios misericordia por aquellos que habían caído en la guerra. Y todo eso se ha impedido. El ataque que está sufriendo el propio Valle de los Caídos, los ataques a la cruz, efectivamente están siendo silenciados por gran parte de la política. Nosotros no hemos tenido ningún miedo a decir una y mil veces que levantaremos todo lo que tire el comunismo y todo lo que tire el socialismo o todo lo que permita derribar la indolencia de tantos, desde chimeneas hasta las cruces. Y lo decimos siempre. Volveremos a poner en pie las cruces. Yo creo que hay uno de los mejores documentos que hace abogados cristianos es precisamente
un resumen de todos los ataques a la religión que se producen en España. Y es verdad que es un documento que tiene poca difusión, pero es un documento que a mí me gusta ver cada año. Porque es verdad que hay que recuperar todas esas afrentas y hay que resarcir a todos los afrentados. Y es preocupante ese informe, que creo que es del Observatorio de Libertad Religiosa, porque el incremento de ataques a la libertad religiosa, al cristianismo especialmente, también al judaísmo, es absolutamente espectacular. O sea que ya parece que hay barra libre. Por cierto, algunos de esos ataques se producen por parte de los partidos políticos, Partido Socialista y Podemos. En fin, especialmente preocupante. En relación al Valle de los Caídos, también preocupante el cese del prior, que aparentemente es eclesiástico, pero que el propio Bolaños se lo atribuye a sí mismo. Es decir, que hay una voluntad por parte del Gobierno de resignificar el Valle de los Caídos, es decir, convertirlo en laico y, por lo tanto, convertirlo en una especie de monumento de adoctrinamiento ideológico, etcétera, etcétera, ¿no? Preocupante. Bueno, más asuntos de la página internacional, porque Trump ha anunciado esta semana que los indultos de Biden son inválidos porque supuestamente la firma con la que le hizo era automática. Ahí estamos viendo esa información y creo que veamos las imágenes de supuestamente cómo se hizo la firma, porque aparentemente, efectivamente fue así. Ahí lo están viendo, esa firma es exactamente la misma y por lo tanto está automatizada. Y si no es una firma autográfica, es decir, de puño y letra, no valdría. Javier, ¿crees que tiene recorrido jurídico? Yo creo que tiene recorrido jurídico. Vamos a ver, ignoro las leyes norteamericanas, pero en este aspecto pues todas las leyes del mundo son igual. De todas maneras, es que se demuestra... Esa firma es igual como las firmas que claro, tienen los billetes en el... Cualquier perito calígrafo, hay una manera clara de determinar cuando una firma es falsa, y es cuando es idéntica a otra. Porque nadie, ninguno de nosotros, cuando nos ponen 10 papeles y no firmamos ninguno absolutamente igual. Eso para empezar, pero es que para continuar tampoco hace falta entrar en el tema de la firma. Vamos a ver por qué se retiró de la carrera electoral Biden. Pues todo el mundo sabía que no estaba en uso de su razón. Es decir, que es que aunque firmara él autógrafamente, no estaba consintiendo a lo que firmaba porque no tenía ni idea en qué mundo estaba. Luego, además, eso del indulto preventivo también es discutible, creo, ¿no?, desde el punto de vista jurídico. Hombre, por si acaso, si es que fuera condenado, entonces está indultado. Claro, es que el indulto, por definición, es una vez que hay una condena y entonces se decide que por otra serie de motivos, bueno, pues que conviene que no cumpla la pena a la que ha sido condenada. Entonces, hacerlo precautoriamente es demasiado precautorio, sinceramente. Pero eso es que son principios generales ya un poquitín de sociología o de la lógica. Claro. Son unos abusos. Bueno, y en la página internacional muy pendientes de Ucrania, porque, como saben, esta semana finalmente Rusia ha aceptado el alto el fuego, aunque de aquella manera, porque solamente habrá alto el fuego para las infraestructuras estratégicas y energéticas. Nada más. No hay garantías de seguridad, no hay compromiso de que no se va a consolidar las tierras donde están invadidos a medio gas, no hay absolutamente nada. Ahora, tenemos esa esperanza de que en estos 30 días pueda haber un avance en algún sentido. Ana, yo no sé si interpretas que Rusia ha estado jugando, ¿no? No sé si lo de Kasparov, de que en realidad Trump hace de tonto útil, es verdad. Bueno, yo creo que es un tema complicadísimo, ¿no? Estando fuera de Ucrania, estando sin conocer efectivamente el terreno, creo que es un tema tremendamente complicado y además creo que se distorsiona mucho la información a la hora de llegar a España, ¿no? Creo que ha estado distorsionada desde las primeras conversaciones de Trump con Putin y de Trump con Zelensky, y realmente lo que nos llega aquí es muy anecdótico, ¿no? Es siempre la parte, digamos, más mediática de todo esto. No, pero más allá del show que hubo en el despacho Oval, aquí ha habido una conversación, esta semana ha habido una conversación telefónica de 2 horas y media, creo que ha sido, en la que Trump ha dicho, tampoco se ha llegado a demasiado. Pero Trump, si duró 2 horas y media es porque fue difícil. Trump dijo que había tenido una fantástica conversación con Zelensky. Pero ya, porque es optimista. Entonces, por naturaleza. Bueno, pero yo creo que a lo que iba es que lo que creo que hay que esperar al resultado. Claro, eso sí. Lo que hay que esperar es saber si efectivamente esa tregua se respeta, que es lo más importante, si hay una primera tregua que puede preceder a un alto el fuego. Lo primero es que hay que observar si realmente se cumplen las condiciones de esa tregua por las dos partes, porque ahí es donde tenemos que medir la voluntad de un acuerdo de paz, independientemente de todos los ecos mediáticos que pueda tener. Pero el compromiso de Rusia es que no va a tocar infraestructuras estratégicas y energéticas, pero puede seguir en el frente. Bueno, vamos a ver en qué se materializa. Su palabra dice que él no ha dicho, Rusia no ha dicho que no vaya a seguir en el frente.
por supuesto, pero las guerras, ya sabemos todos, Luis, vamos, yo no me pongo ni de una parte ni de la otra, pero las guerras nunca terminan, o no se prevé ahora mismo que terminen de un día para otro. Ojalá fuera así y hubiera un alto el fuego total. Entonces, lo importante es que conozcamos cuál es ese acuerdo de alto el fuego y que podamos valorar la voluntad tanto de Ucrania como de Rusia de que ese alto el fuego sea una realidad. Te lo digo porque desde mi punto de vista toda la información que llega del conflicto de Ucrania a Rusia está, para todos los países de la Unión Europea, está tremendamente mediatizada. Porque hay un interés, La Unión Europea tiene determinados intereses. ¿Qué es cuál? La Unión Europea necesita dar la visión de qué es importante en este conflicto, cuando lo que se ha trasladado desde mi punto de vista es que Ursula von der Leyen no ha sido citada para ir a Starmer junto con el resto de los consejos. Están intentando emular una OTAN que a día de hoy no existe y en la que a la hora de la verdad cada uno de los países, salvo España, como siempre, está decidiendo rearmarse por su cuenta independientemente de la creación de un ejército. Por tanto, yo creo que, y nosotros sabéis que insistimos mucho en esto, las terminales mediáticas siempre están dispuestas a ofrecer una versión de la película que sea acorde a unos determinados intereses. Pero ¿cuáles son los intereses y cuáles son las terminales mediáticas? Porque no me entero. Aquí ha habido una reunión del Consejo Europeo con un acuerdo de 26 menos 1. Es decir, Orbán se ha descolgado porque supuestamente es prorruso. Y la Unión Europea ha decidido que quiere formar parte de ese acuerdo porque efectivamente ha sido ninguneado y no es nadie y probablemente tampoco lo va a ser en el corto plazo. Pero bueno, trata de sacar la cabeza y tal. Pero interés, además de tener protagonismo internacional, ¿cuál es? Pues hombre, que en vez de que los países miembros... Porque lo que están planteando es Rusia es una amenaza y va a haber un ataque dentro de 4 o 5 años. Ese es su discurso. Desde mi punto de vista, que yo desde luego no soy una gran experta en esto, pero lo que yo interpreto es que ahora mismo la defensa de la Unión Europea, de muchos de los países de la Unión Europea que integran la OTAN, se puede hacer de una determinada manera. O bien cumpliendo los compromisos que ya tenemos con la OTAN y, por tanto, atendiendo a las reclamaciones de Trump de que cada uno de esos países invierta un determinado presupuesto en defensa, o bien creando una unión alternativa en Europa. Y eso es mucho más interesante para muchos países europeos que lo contrario. ¿Por qué? Por el control que se ejerce sobre esa unión. La realidad es que lo que se ve es que no existe tal unión en Europa porque automáticamente cada uno de los países se va unilateralmente. Pero fue Macron el que planteó lo del ejército europeo con o sin Estados Unidos. Sí, lo de con o sin Estados Unidos es lo inquietante. Sí, pero que también es verdad es que Macron se apresuró a ir a hablar con Trump y ya te digo yo que lo primero fue para defender los propios intereses. Mira, desde mi punto de vista, si hay algo que los franceses han sabido hacer siempre a las mil maravillas, es defender sus intereses. Macron ha ido a hablar con Putin, Macron ha ido a China, Macron ha ido a Estados Unidos y Macron irá a hablar con la Unión Europea las veces que haga falta y buscará siempre lo mejor para Francia, cosa que yo, si fuera francesa, lo entendería perfectamente. Por lo tanto, independientemente también de lo que diga Francia, yo creo que hay una lucha de poderes. Por un lado, Estados Unidos, por el otro lado, una Europa que busca un lugar en la geopolítica en el mundo y por otro lado, Rusia y China. Y aquí está, ¿va a haber 2 bandos o va a haber 3? Pues eso es lo que vamos a ver, pero que desde luego en la guerra de Ucrania hay mucho de conflicto por mostrar una Europa fuerte o mostrar una Europa que realmente depende de los Estados Unidos. Aquí el debate creo fundamental es si Rusia, la estrategia de Estados Unidos creo que su planteamiento es vamos a llegar a un acuerdo con Rusia para que Rusia no se eche en manos de China, que es el verdadero enemigo, ¿no? Ese es el asunto. Ahora, esa voluntad de Estados Unidos, a lo mejor Rusia hace el juego inverso. Dice, sí, yo me dejo querer por Estados Unidos, consigo la paz porque me estoy desangrando, yo sigo colonizando Europa tranquilamente y nada me impide seguir manteniendo relaciones con China. Claro. Vamos a ver, en primer lugar, aquí hay que partir de una premisa. Aquí no hay ningún acuerdo. Bien, aquí lo que hay es Estados Unidos y Rusia. Zelensky no le queda más remedio que aceptar lo que le pongan. Pulpo como animal de compañía. Es decir, claro, Ucrania allí no pone nada, entonces de acuerdo nada. Aquí es lo que está haciendo Estados Unidos y Rusia. Europa, seamos realistas, no pinta absolutamente nada, ni va a pintar absolutamente nada en próximos años de seguir los políticos que siguen.
Hablan de un ejército europeo, pero ¿qué ejército europeo? Si los que son partidarios de incrementar... Y el ejército europeo además no se improvisa. Es que además la propia von der Leyen dijo hace 2 años que Rusia ya estaba amortizada, que no era ninguna amenaza, y ahora resulta que es el gran problema. En los diferentes países europeos, ¿quién defiende con mayor fuerza el aumento del presupuesto en defensa? Normalmente los partidos que se califican de ultraderecha, que son todos patriotas nacionalistas que no están de acuerdo en ceder soberanía a la Unión Europea. ¿Cómo va a estar de acuerdo en formar un ejército común europeo? Es decir, son unas contradicciones que sostiene la Unión Europea imposibles de mantener. Entonces, la Unión Europea, olvidémoslo, no es protagonista, no lo va a ser mientras tengamos los políticos que tenemos. Bien, entonces, ¿ahora cuál es el debate? El debate, en efecto, es sacar a Rusia del entorno chino. Claro. Bien, porque no solamente, porque Rusia no va a invadir a Europa militarmente. ¿Que hay que aumentar el presupuesto en defensa? Sí, pero el riesgo no es Rusia. Bien, eso lo tenemos que tener claro, porque es que aquí parece ser que los rusos van a venir para España de Moscú, el riesgo es van a entrar en Marruecos. Claro, sí, esa es la realidad. Bueno, pero los polacos están preocupados con Rusia, los de Estonia también. Pero mira, tú fíjate que en la conversación que tuvieron Macron y Trump, ¿cuál fue la discusión? ¿Quién había apoyado más a Ucrania? Que en el fondo no es quién ha apoyado más a Ucrania, es quién se ha peleado con Rusia en Ucrania. ¿Ha sido Estados Unidos o ha sido la Unión Europea? Claro. Eso era de lo que estaban discutiendo. ¿Quiénes eran los contendientes? Ucrania ha puesto solo los muertos y el campo de batalla. Claro. Esa es la realidad. Vamos a ver, y es que además es que Ucrania, sinceramente, tenemos la obsesión de Europa, vamos a ver, es que Ucrania es más Rusia que Europa. Bien, y Rusia no es Europa. Es verdad que hay una serie de elementos culturales comunes, muy cercanos, pero es que la Unión Europea lo que no puede es intentar meter en su órbita países que no han sido de su órbita, porque otra cosa es Polonia. Polonia, todos sabemos que ha dependido durante el comunismo de la URSS y todo lo que queramos, pero Polonia sí estaba en la órbita europea. Ucrania no. Ucrania es que es ahí donde nace Rusia. Entonces, claro, es que la Unión Europea lo que pretende es hacer política dando palos de ciego, sin saber a dónde va. Y dice, no, es que no pintamos nada. Es que ni lo pinta ni lo va a pintar mientras ustedes no tengan una política. No sabe lo que quiere ser de mayor. Porque claro. hay otro tema interesante, y es que, aterrizando a nivel nacional, y es que, bueno, ya hay un acuerdo para incrementar el presupuesto de defensa en 800.000 millones de euros. Y España, claro, se hace la remolona porque, por una parte, dice que sí, porque es un compromiso internacional, pero por otra parte, sus propios socios de Sumar dicen que no. No solamente dicen que no a incrementar el gasto, sino OTAN fuera, salir de la OTAN, lo cual es espectacular. Entonces ya se hace encaje de bolillos y se empieza la creatividad. Por ejemplo, se está planteando que, oye, que los trenes, las inversiones ferroviarias tienen que contabilizar como defensa, porque son de doble vía. Sirven para transportar militares. Alucinante. O los medicamentos, porque combaten la enfermedad. En fin, una cosa alucinante. Por eso, el propio presidente dice que eso de rearme como que no le suena muy bien, que prefiere repartir magdalenas. Es que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas. A lo mejor quieren hacer un ejército con claveles o algo así, ¿no, Ana? La verdad es que es vergonzoso oír a un presidente de gobierno decir estas cosas. A mí realmente... Es que él dijo lo del gasto superfluo. Me produce, pero es que hay que recordar que en 2014, en una entrevista del Mundo de la que él presumió, Pedro Sánchez decía que sobraba el Ministerio de Defensa. Claro. Eso hay que tenerlo claro. Que era un gasto superfluo. Era un gasto superfluo y podríamos prescindir del Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, pues esto ahora que no quiera hablar de rearme y que pretenda hacer pasar determinados gastos, bueno, pues lo que está claro es que puede intentar engañar a mucha gente. Lo que está claro es que, desde luego, a Trump no lo va a engañar. Claro. Pero es que además tampoco engañaría ni a Francia, ni a Alemania, ni a Italia, que son realmente quienes mandan en la Unión Europea. Esta es la realidad. Es decir, puede que a los españoles o a determinados españoles o a sus compañeros de gobierno les suene muy bien esta música. Lo que está claro es que Francia te va a decir que si quieres defensa vas a tener que poner dinero en defensa. Alemania te va a decir que si quieres tecnología militar vas a tener que hacer unos acuerdos de transferencia tecnológica, vas a tener que formar parte de los consorcios y poner dinero, vas a tener que participar en las maniobras comunes, porque desde luego
nadie te va a defender si tú no defiendes a los demás. Entonces, por un lado o por otro, la verdad es que yo lo que no entiendo es que no se dé cuenta de que está haciendo declaraciones absolutamente ridículas. Bueno, es que tiene que hacer un equilibrio absolutamente inestable, porque por una parte tiene que decir que sí, porque no tiene margen de maniobra, pero por otra parte tiene a sumar que en ese mismo momento estaba diciendo no a ampliar el gasto militar. Bueno, sobre todo porque lo que pretende es evitar que efectivamente cosas que deberían de ser grandes consensos de Estado, que podrían incluso ser motivo de convocar un referéndum para que todos los españoles pudiéramos decir si realmente creemos en una Unión Europea para confiar en ella, parte de la defensa de nuestras fronteras, parte de las amenazas, ¿no?, que se plasman claramente en ese documento de seguridad nacional que existe y que está disponible para todos los españoles, por lo menos en la versión que hay de libre difusión, y que, digamos, si queremos una permanencia en la OTAN, si queremos ingresar o queremos participar de un ejército común europeo. Creo que son cosas lo suficientemente trascendentes como para que no se hablen con Waterloo o que no se hablen solo con Sumar y con Yolanda Díaz, sino que sean motivo de consulta a todos los españoles. O si queremos echarnos en manos de China, porque antes hemos hablado de la relación entre Rusia y China, pero es que también hay una tentación por parte de la Unión Europea de guiñar a China. Y también del propio Sánchez. Lo vamos a analizar enseguida, pero antes un consejo, porque si se han planteado la necesidad de adelgazar rápidamente, yo les recomiendo el Pack Express, porque en apenas 2 días pueden adelgazar de manera urgentísima. De esa manera podrá perder esos kilillos de más y volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban, y Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas, en 2 días. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte ni comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les contamos esos guiños que se están haciendo a China y más cosas. Eurodigital, quieren controlar nuestro dinero. General, ni de lo que pasa en su casa. Mire, hace 3 días el presidente del país tuvo que recordarle que usted... ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
ataque sabemos de dónde viene. Viene de la Moncloa, de Ferraz, de Génova 13 y de Sol. Esas son las ubicaciones donde Abascal sitúa los ataques que está recibiendo Vox. Enseguida lo analizamos porque el pacto del Partido Popular con Vox en Valencia ha dado mucho que sí, no solo en Valencia, sino para interpretar la política nacional. Pero antes un asunto sobre Venezuela, porque en Naciones Unidas se ha certificado que Diosdado Cabello es represor. Es decir, se ha certificado lo que todos sabemos, que hay violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen. Que desde su nombramiento en agosto pasado como ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello dirige también formalmente el centro del aparato represivo del Estado. Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal. Bueno, lo que está diciendo es que no es que haya una represión esporádica, no, es sistemática y la dirige el propio Diosdado Cabello. Para mí, Javier, la pregunta es ¿por qué seguimos tolerando una situación así? La comunidad internacional mira para otro lado cuando ha habido unas elecciones fake, que todo el mundo lo sabe. Exacto. Lo primero es lo absurdo de estos informes. Si es que ya se sabe lo que pasa en Venezuela. Es decir, no hace falta hacer informes periódicos y mandar allí comisiones y hacer estudios. Lo que hace falta es intervenir, ver cómo se interviene. Bien, eso hoy por hoy no se da. Yo creo que va a ser un efecto secundario de cuando... ¿Por qué no se da? Pues es a lo que voy yo. Es que si no se da con Trump, ¿con quién se puede dar? Es que es a lo que voy yo. Cuando se resuelva el tema de Rusia y Ucrania, yo creo que el siguiente tema va a ser Venezuela. Venezuela, entre otras cosas, tiene apoyo de Rusia y tiene apoyo de China. Bien, Trump va por orden. Trump tiene un interés no por Venezuela, que le importa un bledo, no por Ucrania, que le importa un bledo. A Trump le importa, y me parece muy bien, el interés de los ciudadanos norteamericanos, punto. Y los ciudadanos norteamericanos tienen un interés en acabar con ese gobierno en Venezuela. ¿Por qué? Porque le llena a Estados Unidos pues, de mafias, de delincuentes, del Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Y le desestabiliza la región. Y le desestabiliza la región. Entonces, cuando Rusia deje de estar tan cerca de China porque vea que se defiende sus intereses o que puede defenderlo desde otro punto de vista, bien, creo que Venezuela podrá caer, lo cual será un alivio para España, porque si en Venezuela cae el gobierno, va a venir aquí una luz de papeles y documentación sobre todos los socialistas, la Rosa Nostra, la familia de Sánchez y antiguos miembros del PSOE. Sí, porque exacto, porque algunos piensan que el régimen de Venezuela ha estado financiando el embrión de Podemos, a Monedero y tal, que por supuesto, pero es que también ha financiado el PSOE. Es que el PSOE tiene muchos intereses, lo cual es inquietante. Bueno, y más asuntos en la página internacional porque esta semana Otegi se ha reunido con el embajador de China en España y van a ver las imágenes de Otegi en esa reunión porque aparece en una guisa que normalmente no suele aparecer, chaqueta y corbata Otegi. Ayer están viendo una reunión muy simpático con el embajador de China en España. Lo curioso es que esta misma semana ese embajador ha anunciado que va a invertir 10.000 millones en España en agradecimiento al gesto de Pedro Sánchez de abogar por la eliminación de los aranceles al coche eléctrico chino. ¿Esto es demasiada casualidad, Ana? Pues no, yo creo que hablando de Pedro Sánchez y toda su panda de secuaces, nada es casualidad, está claro. Pero es que creo que tampoco es casualidad que la semana pasada, por primera vez, se haya recibido a Maite Azpurúa en la Moncloa. También. Esa es la realidad. Es decir, a mí lo grave que me parece es que haya un partido político con un secretario general condenado por terrorismo, con una portavoz parlamentaria condenada por enaltecimiento del terrorismo, un partido que nosotros hemos pedido infinitas veces, la última de ellas en mayo del año 2023, que sea ilegalizado por ser un partido afín que todavía no ha apostatado de los crímenes de ETA y, de hecho, que el último paso haya sido el colocar a Maite Azpurúa al mismo nivel que el resto de portavoces. No porque nos ofenda que nosotros hayamos ido, sino porque consideramos que no debería de haber atendido nadie semejante llamada, teniendo en cuenta la vileza que es sentar a hablar del presupuesto en defensa de nuestra nación a un claro enemigo de la nación y al testaferro de este señor que ahora está negociando de la mano de Pedro Sánchez con los chinos. Es que en su momento dijo que con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar, si quieres se lo repito 5 veces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que le abre las puertas de la Moncloa, toca moqueta con absoluta naturalidad y es que parece que le envía como emisario para reunirse con el embajador de China. Va a sonar mal lo que voy a decir, pero voy a romper una lanza a favor de Bildu. Y es que aquí se criminaliza, no sabemos la historia de Bildu, pero es que
lo auténticamente grave es el PSOE. Bildu sería una anécdota si no es porque el PSOE se apoya en Bildu y compañía. Y aquí tenemos a focalizar todo contra Bildu, hay que focalizar todo contra el PSOE. El PSOE es el responsable de la situación actual. Bildu solo tendría unos cuantos diputados y no podría hacer nada si el PSOE no le hace seguimiento. Entonces, a los criminales, que son criminales, los de Bildu tienen el historial que tienen. Es que a lo mejor es el PSOE quien está comprando la agenda de Bildu, que la ha marcado Bildu, lo cual es tremendo. Claro, no, porque el propio Otegi se permite decir que la gobernabilidad de España la garantiza él. Es que todos estos tienen una misma agenda, con luego particularidades, que es anti-España. Bien, ellos están en contra de lo que es de verdad, en esencia, España. Bien, y todas las fuerzas estas de la izquierda. Esa es su agenda común. Luego tienen discrepancias internas. Y entonces lo grave es la fuerza hegemónica en ese ámbito, o la fuerza que tiene más poder, que es el PSOE. Entonces, ¿que la historia de Bildu es criminal? Sí, y cuidado. ¿Y la historia del PSOE que no es criminal? Claro. Hombre, es que mi abuelo fue asesinado en la guerra. ¿Por quién? Por el PSOE. Vamos a ver, es que claro, parece que la historia de hace 40 años la tenemos muy fresca, pero la historia desde el PSOE, su fundación, es que el primer discurso de Pablo Iglesias en las Cortes, Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, no fue precisamente diciendo que había que acabar con la Iglesia y con el ejército, y luego nos extrañamos de la política que llevan en tema de defensa. Es que la historia nos hemos acostumbrado a creer que es que España nace en el año 78, y nos acordamos del 78 para acá, ¿no? Es que España tiene mucha más historia. Entonces, pongamos las cosas en su sitio, que Bildu, claro que son criminales, que Bildu, claro que está sirviendo al gobierno, el gobierno sirviéndose de Bildu, pero porque son cuños de la misma madera, luego tendrán sus discrepancias. Bueno. Hombre, por supuesto no te voy a decir que el Partido Socialista no sea efectivamente un partido criminal. De hecho, el jueves hubo realmente bastante movida en la Asamblea de Madrid al hilo pues, de que se pusieron encima de la mesa todos los caídos en la guerra civil por parte del bando republicano, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues yo llegó un momento que, y no solo el PSOE, el Partido Comunista de aquel momento, no solo los republicanos de aquel momento, sino que son los que nos han traído, por ejemplo, algo como la ley del aborto. Y luego tenemos a Celada, uno de sus diputados, diciéndonos que era al día siguiente, el día de los niños del síndrome de Down, de las personas con síndrome de Down, y no teníamos una ley que les protegiera. Digo, hombre, bastante cara tenéis cuando lo que habéis hecho vosotros es promover una ley que lo que está llevando es a su exterminio, ¿no? Pero eso estoy de acuerdo contigo, es verdad, es un partido criminal. Pero a día de hoy, los que sí que están directamente, no por sus antepasados, sino directamente vinculados con crímenes de sangre todavía sin resolver, no es el Partido Socialista, es Bildu. Y eso es una realidad. Y lo que también te digo es que los únicos que políticamente nos hemos puesto en contra o, digamos, a favor de la ilegalización de Bildu somos nosotros. Entonces, todos aquellos que o bien se sientan en mesas de negociación con Bildu, como el Partido Popular, que ha acudido su portavoz a la misma silla a la que iba a acudir horas después Maite Brúa, que ha votado en contra en el Congreso de los Diputados cuando nosotros hemos apoyado mociones. Mira, cuando no apoyas una moción porque no va a salir, estás cometiendo un error político gravísimo. Porque lo que hay en política, si hay algo importante, es defender los principios. Claro. Y cuando uno, porque esos principios no van a resultar mayoritarios, no los defiendes, te encuentras con un líder de la oposición que ha decidido no pelear contra la legalidad de Bildu. Esa es la realidad. Con lo cual se hace, desde mi punto de vista, políticamente tan responsable del blanqueamiento de Bildu como el Partido Socialista. Hay que recordar además que Bildu fue ilegalizado por el Tribunal Supremo y que fue el Constitucional quien decidió blanquearlo, pero el Supremo tenía todas las pruebas porque la Guardia Civil trabajó y tenían toda la información de que ETA decidió crear un partido político que se llamó Bildu. ETA político-militar decidió crear un partido político llamado Bildu y las evidencias estaban ahí, por eso el Supremo actuó e ilegalizó. Y luego el Constitucional lo lava más blanco. No el de Pumpido, sino el previo. Bueno, hay más cosas porque queríamos hablar sobre el euro digital y es que estaba previsto que el euro digital se planteara en el año 2029, pero desde la Comisión Europea se ha decidido adelantar a este mismo mes de octubre. Y atentos a lo que dice Christine Lagarde, dice que la presidenta del Banco Central Europeo, dice que si alguien tiene esa tesis conspiranoica de que lo que pretenden es controlarlo todo y decidir dónde se va a ahorrar y coger los ahorros
ahorros y decidir dónde se va a invertir y hacer corralitos, etcétera, etcétera, está en lo cierto. Es exactamente eso. Si ocurre eso, sería un éxito. Así lo dice abiertamente. Vamos a escucharle. Address all the conspiracy theory that abounds about this, as if, you know, Big Brother was going to suddenly determine what you buy, when you buy it, and how restricted it should be. Then I think it would be characterized as a success. That's how I see it. Bueno, tenemos con nosotros a Diego Barceló para analizar este asunto. Señor Barceló, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué se adelantó? ¿Por qué se ha tomado la decisión de adelantar a este mismo mes de octubre el euro digital? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el euro digital no resuelve ningún problema que tengamos los usuarios del euro, porque hoy por hoy podemos hacer transferencias a cualquier lugar del mundo, podemos utilizar pagos en euros con tarjetas de crédito o con otras plataformas como PayPal, etcétera. Por lo tanto, ahí es donde ya empieza la desconfianza, porque si no resuelve ningún problema para nosotros, ¿para quién los resuelve? Entonces ahí es donde ya empieza el problema. Es algo innecesario y la verdad es que uno dice, esta gente tiene una voluntad de control, como mínimo. Ahora, pero Diego, lo que pasa es que lo que hacen, como lo venden es, como hay mucha gente que ya está invirtiendo en bitcoins, vamos a hacer nuestro propio Bitcoin, que es el euro digital. ¿Eso no tendría sentido? No tiene ningún sentido por lo siguiente, porque para empezar, el Bitcoin o el Ethereum, el Solana, etcétera, son todos proyectos privados con sus reglas de emisión. Entonces, en realidad, el temor de los políticos, porque al final el Banco Central Europeo no son técnicos, también son políticos, ven amenazado su monopolio forzado sobre la emisión de moneda. Y en realidad lo único que están haciendo es defender su chiringuito. No quieren que las criptomonedas privadas avancen, entonces inventan la suya, pero con la ventaja con la que siempre cuentan los políticos de que ellos nos pueden obligar a usarla, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ya de mano no es algo a favor de la libertad, sino en contra. Ahora, Diego, ¿el hecho de que exista un euro digital significa la eliminación del efectivo? Bueno, no lo van a decir así y de hecho son bastante cínicos o hipócritas en sus argumentos. Ellos hablan de practicidad, de facilidad, pero insisto, es todo mentira porque nosotros hoy no tenemos ningún problema por utilizar nuestros euros. Hasta ya tenemos transferencias instantáneas gratuitas. Ellos van a tender a eliminar el efectivo y a partir de ahí seremos totalmente rehenes porque con el euro digital se puede determinar con precisión de céntimos qué compramos, en qué gastamos, nos podrían poner límites. Por ejemplo, usted ya ha comprado demasiada carne vacuna, por lo tanto lo vamos a restringir. Y los escenarios, digamos, horribles se pueden multiplicar. Por ejemplo, nosotros ahora cuando tenemos que pagar a la agencia tributaria nuestros impuestos, nosotros pagamos. Un autónomo hace el modelo 130 e ingresa lo que tenga que ingresar. Bien. Con el euro digital, si ellos quisieran, lo podrían quitar directamente. O sea, ellos podrían hacer una liquidación presunta y no lo quitan. Y luego ya nos tendremos que arreglar. Eso por ejemplo. Pero otra cosa mucho más factible también es que podrían imponernos un tipo de interés negativo. Dice, usted tiene sus euros digitales parados y nosotros necesitamos estimular el consumo, como decía Zapatero. Y entonces vamos a ponerle un tipo de interés negativo. ¿Qué quiere decir? Que hoy tengo 1.000 euros, mañana tengo 999, pasado 998. Entonces la gente que hace, lo intento gastar. Sí. O sea, ya es un instrumento al servicio de la opresión que ni Hitler o Stalin se hubieran imaginado. Y podría plantearse, Diego, lo que algunos están lanzando de que podrían coger nuestros ahorros y dedicarlos a invertir donde les parezca oportuno. Bueno, en principio sí, también podrían. Lo que pasa es que con el euro digital podría cambiar todo el funcionamiento del sistema bancario, porque en última instancia serán asientos digitales en el Banco Central Europeo. Entonces, la intermediación bancaria se destruye. Entonces, ahí también hay algo muy peligroso, porque imagínate, si es el Banco Central Europeo el que asigna el crédito,
¿Qué tengo que demostrar? ¿Que además de solvente soy un buen ciudadano? ¿Y según qué criterios? O sea, es que no tiene un pase lo del euro digital. Es, insisto, una herramienta al servicio de la opresión. Muy inquietante, la verdad. Y además a la vuelta de la esquina. Diego Barceló, muchísimas gracias. Un abrazo. A ustedes, igualmente. Ana, un comentario. La verdad es que, bueno, es un tema apasionante, ¿no? Por lo complicado, lo primero que es entender qué le llaman al euro digital. Yo no sé vosotros, pero es verdad que para intentar enterarse un poquito es complicado, ¿no? Lo que parece ser es que quieren generar una especie de tarjetas monederos en la que tú tuvieras unos 3.000 euros en esa tarjeta. Claro, eso ya automáticamente lo que hace es comprometer la liquidez de los bancos. ¿Por qué todos los usuarios van a tener 3.000 euros? Puede haber mucha gente que no gaste 3.000 euros al mes y los bancos, bueno, pues en ese sentido la maniobrabilidad con la liquidez de los bancos se va a ver comprometida. Pero es verdad que la principal oposición viene, lo primero, de que esto es una medida de presión para eliminar el tráfico de billetes, de moneda de curso legal, que asegura el anonimato. Ese es el principal escollo, que asegura el anonimato. Desde luego yo creo que nadie en su sano juicio se cree que sea por un interés real de evitar la economía sumergida, porque si de verdad queremos luchar contra las mafias de tráfico de personas, de tráfico de drogas, bueno, pues no hay más que la Guardia Civil en Barbate tenga los medios adecuados y no tengan que morir los guardias civiles, ¿no? Entonces, por un lado, lo que hay es evidentemente una voluntad de eliminar el anonimato de las transacciones. Y la privacidad. Perdón, la privacidad. Bueno, el anonimato dicen que es asegurable hasta cierto punto. Dicen. Vale, dicen. Entonces, bueno, esto automáticamente sometes a las filtraciones, etcétera. Cuando esto está en manos de un organismo político, pues exactamente igual que cualquier otro tipo de listado o cualquier otro tipo de información. Pero luego la última vertiente es que la realidad es que en el fondo es un ataque hacia operadores privados que ya existen en el ámbito, todos los tan partidarios de la globalización, es un ataque directo a Visa y a Mastercard, que son los principales operadores de pago, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son estadounidenses. A mí me parece bien que lo que hiciéramos es intentar tener un competidor a nivel mundial con Visa y Mastercard que fuera europeo. Ojalá fuera español también. Pero la realidad es que eso nunca debe de venir de la vía de una imposición del Estado, sino de la vía de efectivamente poder competir en igualdad de condiciones. ¿No? Bueno, otro de los asuntos de la semana ha sido el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para el reparto de los menas. Digo entre el Partido Socialista y Junts y no entre el Gobierno nacional y el Gobierno catalán. Ha sido entre el Partido Socialista y Junts, porque el acuerdo se ha hecho en Waterloo. Y además se ha hecho un día después de que se produjera la conferencia sectorial donde los responsables de inmigración de las distintas comunidades autónomas se reunían para tomar decisiones. O sea que han ninguneado a las comunidades autónomas, han ninguneado al Gobierno de la Generalitat y se han puesto de rodillas a un prófugo de la justicia. En fin, el acabose. Así que, bueno, como se pueden imaginar, desde el Partido Popular están que echan las muelas. Escuchen a Tellado. El Gobierno ha acordado un asunto que implica directamente a todas las comunidades autónomas con un grupo parlamentario que ni siquiera gobierna en ninguna comunidad autónoma de nuestro país. Alucinante, ¿no? Bueno, desde la Comunidad de Madrid se plantea lo siguiente: se ha ocultado información a la conferencia sectorial. Es que un día antes había conferencia sectorial y nadie del Gobierno dijo que estaban en esa negociación. Celebró una conferencia sectorial y se hurtó, no se dio ninguna información a las comunidades autónomas. Y luego el escándalo de que la política migratoria de un Estado como España la dirija un prófugo de la justicia desde Waterloo. Esto es alucinante. Decide la política migratoria en nuestro país, quien decide incluso los cupos migratorios no es el conjunto del país, no son las Cortes Generales, ni siquiera es el presidente del Gobierno, sino es un señor prófugo de la justicia que vive a más de 2.000 kilómetros de España, que decide a su antojo qué políticas migratorias tenemos que hacer el resto de comunidades autónomas y el resto de los españoles. Desde Galicia también el señor Rueda se ha mostrado en contra de ese acuerdo a espaldas de las comunidades autónomas. Nos dicen, pues no hace mucho tiempo, que Puigdemont desde Waterloo iba a decidir cuántos menores no acompañados tienen que venir a Andalucía o tienen que venir a Galicia. No nos lo creíamos, pues está sucediendo.
Bueno, y también Aragón, obviamente, se ha mostrado incómodo y en contra de ese acuerdo hecho a espaldas del Gobierno de Aragón. Que no cuenten con Aragón. La oposición va a ser frontal. Bueno, Ayuso ha dicho que también está en contra, pero en la sesión de este pasado jueves ha dicho que va a tener que cumplir la ley. Sin embargo, sí que ha planteado que aquí hay un problema grave y que a ver si la Unión Europea se entera de una vez. Si la Unión Europea despierta de una vez y se enteran de la clase de gobierno que tenemos en España, que no cumple nada, que no es respetuoso con nada, ni protege la soberanía, ni protege las fronteras. Bueno, Ana, ha habido mucho debate en la Asamblea de Madrid, donde estás, porque le habéis recriminado a Ayuso que mucho decir que está en contra, pero que finalmente va a cumplir. Y ella lo que dice es, oiga, yo no puedo incumplir la ley. Vamos a ver, pero ella se levantó, su consejera se levantó del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí. Y le siguieron todos los presidentes autonómicos. ¿Quién se levantó en ese consejo? Nadie, pero ¿qué hubiera pasado si se hubieran levantado? Nada. Bueno, pues por lo menos tienes... Nada, porque había un decreto. Esto ha habido una imposición de rodillo. Pero vuelvo a lo mismo, te vuelvo a lo mismo. No emprender una batalla política porque no dan los números te lleva a que al final te lo comes. Y eso es lo que tiene que aprender el Partido Popular de una vez. Gobierna 14 comunidades autónomas. Pero eso es en relación al discurso, porque su discurso son tan españoles como Abascal, y ahora resulta que efectivamente... Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace la Comunidad de Madrid cuando recibe estos aluviones? Contratar al margen de la ley. Ya te lo digo yo. Es decir, ¿por qué tiene que cumplir la ley? Para acoger a los 400 menores e incumple sistemáticamente, y lo tengo en un informe de la Cámara de Cuentas, los procedimientos legales de contratación para darles cobijo. ¿Por qué unas leyes sí y otras leyes no? Señorías, pues para incumplir las leyes lo que haces es que los coges y en cuanto llegan a Madrid, desde el principio. los coges y los mandas de vuelta. Ya. Vamos a ver. Yo voy más al fondo porque, sinceramente, en esta vida hay que aspirar simplemente a ser un poco coherente. Resulta que hay una serie de fuerzas, yo estoy de acuerdo en eso, que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado, del Gobierno. Y hablan de que no hay acuerdo con las comunidades autonómicas, pero vamos a ver, no me dice usted que son competencias exclusivas, no hay acuerdo que valga. Lo que hay que criticar al Gobierno es que cuando actúa favoreciendo a aliados políticos aún en contra de los intereses de otros españoles que no son aliados políticos. Esa es la clave. La clave de es que no han hablado con nosotros, es que, no, mire, es que son competencias exclusivas. Primer elemento. Segundo elemento. Pues entonces que los gestione Sánchez. Pero es que aquí los gestiona Ayuso, ¿eh? No, es que Sánchez te lo manda allí y tú te encargas luego de buscarles alojamiento, etcétera. Que seamos realistas. ¿Qué va a pasar en la Comunidad de Madrid? Pues que en determinados ayuntamientos de mayoría socialista es donde Ayuso los va a llevar. Bien, o sea, esto lo sabemos todos. Vamos a ver, es que hay que saber muchas más cosas. No, porque Ayuso dice, tú me lo endosas sin consultarme, yo te lo endoso sin consultarte. Claro, y que me parece una buena jugada. Pues a mí me parece una jugada espantosa, porque pagan los madrileños. Vamos a ver, porque pagan los madrileños. O sea, es que pagan las familias. Es que pagan las familias que tienen en la puerta de al lado a unos chicos que se drogan. Pero si no los traen a Madrid, ¿lo van a pagar los andaluces? ¿O qué pasa? ¿O es que los madrileños somos más que los andaluces? Pues mira, para no cumplir la ley, los metes en un avión y los mandas a su casa. Muy bien. En vez de darles tarjeta sanitaria, que es lo que va a hacer. Yo eso estoy conforme. Ahora bien, para eso tendrás que desuscribir un montón de tratados internacionales que tenemos suscritos cuando son de menores. Yo hablo de menores, ¿eh? Que es verdad que hay que afinar. Si es que son menores. Claro, hay que afinar, los medios técnicos para detectar si son menores o no. Bueno, pero es que Ayuso se acaba de oponer a determinar la edad. Claro. Hace un mes, en la Asamblea de Madrid, ha votado en contra de determinar la edad de los menores extranjeros. Una barbaridad pero ahora a lo mejor está a favor. Seamos sinceros. Bueno, pues que salga y lo diga. Claro. Pero seamos sinceros en este debate, porque en este debate de la inmigración, que se está haciendo muy mal en toda Europa, es una barbaridad, es un suicidio lo que estamos buscando los europeos. Total. Es un suicidio, es el segundo problema más grave que tiene Europa, después de la natalidad, del que nadie habla. La natalidad es el primero. No habría problema de inmigración si hubiera una natalidad como debe haber. Pero como no se defiende el matrimonio, no se defiende la natalidad, no se defiende nada de esto, pero en fin, tratando el tema de la inmigración.
cuando se entra en este debate, seamos sinceros, y entonces hay que hacer un listado de tratados internacionales de los que España debe retirarse, por lo menos con respecto a los menores. Lo que no podemos hacer son debates parciales buscando el apoyo de determinados votantes o determinados medios sin abordar el problema en serio. Y el problema para mí no es si se reparten en Madrid o menos en Cataluña, porque todos somos españoles. A mí qué más me da que haya que pagar el alojamiento de un MENA con dinero mío de Madrid que con dinero de un conocido mío, porque es español o no conocido, de Andalucía. Porque es que al final entran todas las fuerzas políticas al debate comunitario de mi comunidad. No, todas no. Se está criticando el reparto. Alto es que y claro la hemos crítica dicho es que están en Vox, España, da igual que estén en Cataluña o en Madrid. Y escucha a Santiago Abascal, que ha dicho que no los queremos ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Burgos, ni en Valladolid. Los queremos de vuelta a su casa. Con sus padres. Lo Tales tratados internacionales donde España tiene que proteger a su casa. Cuanto antes, mejor. Es imposible que asumamos la inmigración ilegal que está llegando a España. Y hay que llegar... Bueno, pues hay que coger el toro por los cuernos y devolver a los primeros. Y denunciar primero los tratados internacionales de los que somos parte. Lo que no podemos es actuar, firmar tratados, comprometernos internacionalmente y luego incumplirlos. ¿Qué credibilidad damos? Lo que tenemos que hacer, que existe la fórmula, es denunciar esos tratados internacionales y dejar de creer que esto es simplemente un problema nacional de España. Es un problema que está generado y luego por todo una esto, serie de... Javier, todo esto se está vendiendo, el gobierno lo vende como que ellos son muy buenistas y que acogen a los niños y tal. No, los niños con quien tienen que estar con su padre. Claro. O sea, que la Entonces la responsabilidad, la solidaridad está en la familia. Entonces usted lo que tiene que hacer, el niño, con quien tiene que estar con sus padres. ¿Qué hace un niño ahí en un centro de acogida? Pero vamos a ver, eso tiene que ser una súper excepción. Entonces, la principal inmoralidad de la inmigración no es el país receptor, es el país emisor. Es decir, en estos países cuesta mucho que un niño llegue joven, fuerte, sano, saludable, para poder levantar ese país, y se permite que vengan a otros países, a Europa, para cobrar unos sueldos muchísimo más bajos y no ayudar a levantar su país. O sea, ese es el primer problema. Aquí lo que hace falta es a la caridad con respecto a esas personas que vienen aquí. Y luego está nuestro problema, que es secundario, es el segundo, no secundario, el segundo, y es el recibir a unas personas que nos adaptan culturalmente, pero cuidado, que las recibimos para explotarlas. Bien, y las recibimos para que sus países no logren levantar cabeza. O sea, esta es la realidad. Bueno, para explotarlas relativamente, porque de momento, por lo menos... Bueno, viven mejor que en sus países vivirían. No, en el corto plazo... Mejoran. En el corto plazo tiene un coste, pero bastante elevado además. Hablemos de los marroquíes. Hay 1.100.000 marroquíes en España. Y es una barbaridad. 750.000 no trabajan. Claro. Entonces, eso de que los explotamos o de que vienen a pagar nuestras pensiones, la verdad es que lo pongo bastante en duda, ¿eh? Sí, verdad, además hay muchos informes sobre el impacto económico de la inmigración y ahí, efectivamente, la inmigración magrebí es una inmigración es deficitaria. Muy especial. La hispana no. La hispana pero bueno, es otra cosa. Sí, por eso yo siempre hablo con nombre y apellido. El tema de marroquí no es inmigración, es otra cosa. Exacto. Eso es una invasión. Claro, es que no es inmigración, es un plan estratégico. Y la inmigración latina tampoco es inmigración porque en el fondo los países latinos son hermanos. Son países hermanos. Bueno, hay un detalle doméstico y es que el acuerdo se hace con Junts y Junts saca pecho diciendo, oye, hemos conseguido un exitazo, etcétera. Cuando va a dar la rueda de prensa, la señora Nogueras, la responsable de Junts en el Congreso, entra en una sala del Congreso de los Diputados donde hay una bandera de España y dice, oye, no, con una bandera de España no, y o la quitan o nos vamos al pasillo. Nos vamos fuera y total que se va al pasillo, ahí van todos los periodistas a escuchar lo que tuviera que decir la señora Nogueras. Entonces, un periodista, Vito Quiros, que por cierto le acaban de hacer un escrache para sacarle del Congreso de los Diputados por hacer preguntas como la que van a ver ahora, le pregunta a la señora Nogueras, oiga, ¿usted por qué tiene problemas con la bandera de España y no tiene ningún problema en recibir un sueldo de 100.000 euros del gobierno al que usted rechaza? Usted se ha negado a comparecer en una rueda de prensa con la bandera de España, sabe que ha suscitado mucha polémica y después no tiene ningún problema en cobrar 113.000 euros al año.
Es una contradicción bastante evidente, ¿no? Bueno, pues alucinante, porque este tipo de preguntas, lo que en algunos periodistas llaman el estilo Vito Quiles, parece que disgusta y a lo mejor hasta le echan del Congreso de los Diputados. Nos vamos a quedar sin estas preguntas. Esto es alucinante, ¿no, Ana? Pues la verdad que sí, esto es la libertad de prensa que vamos a gozar en España, la libertad de expresión y sobre todo el odio que se tiene a poner las cosas encima de la mesa como son, ¿no? Yo creo que Vito Quiles ha hecho una pregunta perfectamente razonable, porque una persona que cobra del Estado español profesa, digamos, un desprecio constante a los símbolos de la nación, ¿no? Pero la realidad es que a mí, vuelvo a lo mismo que con Bildu, a mí lo que me parece increíble es que cuando nosotros hemos defendido que aquellos partidos políticos que no, no que no defienden la unidad de España, sino que en sus bases está la ruptura el odio de la nación española, no deberían de ser legales. Y no es la única nación en la que no son legales aquellos partidos que promueven la ruptura de la nación. No sería un anatema, no sería algo fuera de lo, digamos, del tráfico constitucional. Hemos estado solos. Es que hemos estado solos. Es que cuando nosotros, en el año 2020, muy reciente todavía, el 1 de octubre, llevamos en todos los parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados una moción para la ilegalización de todos aquellos partidos filoterroristas, pero también todos aquellos que en sus bases atentaban contra la unidad nacional, estuvimos solos y seguimos estando solos. Probablemente porque hay un virus en el propio sistema político español, y es que todos saben, el Partido Socialista, el Partido Popular, que si quieren gobernar van a necesitar a Junts. Bueno, y porque tienen una historia, Luis, permítame que te recuerde, y es que tienen una historia que desde el año 93 ha vendido la gobernabilidad de España a los partidos separatistas. Claro. Empezó Felipe González en el 93 con su primera cesión del 15% del IRPF a Jordi Pujol. Continuó en el 96, bueno, y luego múltiples cesiones al Partido Continuó en el 96 con Aznar, claro. Continuó en el 96 con Aznar y a partir de entonces, fíjate que es de los primeros recuerdos políticos marcados que yo tengo, la necesidad de un partido en España que, teniendo en cuenta cómo funciona en España la ley DONT, pudiera asegurar la gobernabilidad sin necesidad de recurrir a los partidos separatistas. Claro. De verdad, yo en el 96 tenía 22 años. En ese momento dije, la gran necesidad de España es esta. Muchos españoles se ilusionaron con Ciudadanos precisamente por eso, claro, porque en el fondo es algo que está muy metido en nuestro amor a la patria, ¿no? Y entonces mucha gente precisamente vio en Ciudadanos esa concepción de un partido que fuera capaz de pendular entre la izquierda y la derecha, pero con una visión nacional, asegurar la gobernabilidad de España. Y por eso desapareció Ciudadanos. En el momento que perdió, en el momento de que dejó de ser útil para eso, que era para lo que creían ellos, mucha gente desapareció. Bueno, creo que desapareció porque pretendieron hacer una operación, según hemos conocido hace muy pocos días, pretendieron hacer una operación pinza con el Partido Socialista, que por cierto, vamos a tener ocasión de hablar con Fran Hervías enseguida. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar con Fran Hervías precisamente del asunto de Ciudadanos, también del pacto entre el Partido Popular y Vox en Valencia y de lo que puede significar a nivel nacional. Pero antes un consejo, porque si están en Madrid yo les recomiendo que vayan a un restaurante que está en Plaza de España que se llama Terracota. Está en el corazón de Madrid, justo en la Plaza de España, y ahí se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato es una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Es un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no son solamente un restaurante, son un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Así que puedes descubrir Terracota en Plaza de España, el lugar donde siempre desearás regresar. Nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les hablamos de ese acuerdo entre Partido Popular y Vox en Valencia. ¿De dónde viene? Viene de la Moncloa, de Ferraz, de Génova 13 y de Sol.
noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid.